Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy el unboxing y review del último modelo de altavoz inalámbrico de la marca Tronsmart, el Tronsmart Force SE. Y antes de comenzar con el unboxing, vamos a ver sobre la caja cuáles son sus principales características. Y vemos como en primer lugar lo que quiere destacar la marca es que estamos ante un altavoz totalmente impermeable, IPX7. Se trata de un altavoz para sacar a la calle, para llevar a la playa, para llevar a la piscina. Es totalmente resistente al agua, con lo cual podemos sacarlo sin miedo a que se nos estropee. Ya lo vemos, IPX7. Luego además la marca presume de su tecnología patentada TuneCon, que significa que podemos conectar hasta 100 altavoces para que suenen todos simultáneamente con la misma música. Vaya fiestón. También cuenta con conectividad NFC para facilitar la conexión con el móvil. Y si seguimos viendo en la parte trasera, pues tiene el Sound Pulse, que ya sabemos de vídeos anteriores, que es la tecnología de Tronsmart para mejorar el sonido de sus altavoces. Tiene un power bank incluido, es decir, que con la batería del altavoz podemos cargar el móvil. Distintos modos de música, podemos tener música por Bluetooth, por cable de audio, por tarjeta de memoria o con un pendrive, y tiene asistente de voz. Así que una vez vistas estas características, vamos a por el unboxing. Vamos a abrir la caja a ver qué nos encontramos dentro. Vemos cómo viene perfectamente protegido el producto, con lo cual te llegará a casa sin ningún problema. Además, aquí tenemos el altavoz, muy bonito, en línea con lo que son los altavoces de línea Force de Tronsmart. Son todos muy similares, con aspecto ruggerizado, con sensación de resistencia. Aquí lo tenemos, con la botonera en la parte superior, en goma, por aquello de que están protegidos IPX7 contra el agua, con patitas de goma, para que cuando lo dejes en una superficie no raye y además con la música no se desplace ni tenga vibraciones. Con un asa para poder llevar colgado de la bicicleta o de la mochila. Y aquí en la parte trasera, también protegido con goma, pues las conexiones. USB tipo C para la carga, salida USB tipo A, útil para utilizarlo como power bank o para reproducir música desde un pendrive, y entrada de tarjeta de memoria y clavija para conexión de audio. Vemos que muy completo, buen tamaño, un buen peso, con lo cual sonará bastante bien. Y vamos a continuar viendo qué más cositas hay en la caja. Tenemos esta bolsa donde vienen tenemos la garantía, el manual de instrucciones, que como siempre es útil para utilizar la botonera, por aquello de las combinaciones, ¿no? De 3 toques, 2 toques, toque largo, toque corto, es bastante útil. Tenemos un cordel para llevar, para transportar el altavoz con el asa que hemos visto anteriormente. El cable de carga y un cable de audio. Así que una vez hecho el unboxing de este altavoz, vamos a cargarlo de batería y vamos a probarlo a ver qué tal suena. Venga, seguimos. Y bien, antes de probarlo, lo primero que tenemos que hacer es conectarlo a una fuente de audio. En este caso voy a conectarlo vía Bluetooth al móvil. Vais a ver qué sencillo es conectar este tipo de altavoces. En primer lugar, doy al botón On-Off del altavoz. Al ser la primera vez, pues ya se pone en modo búsqueda. Si no, habría que dar a la M. Vamos al móvil. Entramos en las opciones de Bluetooth y a buscarlo. Ya lo tenemos. Tronsmart Force SE. Damos ahí
emparejar y ya lo tenemos. Ya tenemos conectado el Trosmart Force SE. Así que el siguiente paso, pues vamos a probar algún tipo de música, a ver qué tal suena, a ver qué nos parece. Vamos a comenzar, como siempre, con música sin derechos de autor y, en primer lugar, vamos a probar qué tal suena con el volumen al 50%. Ahora vamos a probar el mismo corte de audio, en este caso al 100% de volumen. Broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's time to hit the lights under the street lights, under the street lights. Y ahora vamos a ver qué tal suena otro corte más tranquilo y también al 50% de volumen. I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. I think I make you hear me now. It's you and only you. Y por último, este mismo corte, pero al 100% de volumen. I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. I think I make you hear me now. It's you and only you. Y bien, tras haberlo probado, llega el momento de las conclusiones. Nos encontramos ante un dispositivo con muy buenos acabados, como vemos, buenos materiales, buen diseño, además un diseño muy coherente con lo que ha venido haciendo la marca hasta ahora. Pero bueno, el aspecto y el diseño es importante, pero tampoco es lo fundamental cuando hablamos de un altavoz. ¿Qué nos ha parecido como altavoz? Pues bien, teniendo en cuenta que estamos ante un dispositivo, un altavoz Bluetooth con 50 vatios de potencia, yo creo que
que le faltan un poquito de graves. No sé, me ha dado la sensación de que, a pesar de tener dos buenas bocinas, ¿no? que se ven así un poquito al trasluz, le faltan graves. Comparado con su familia de Tronsmart, con la gama, claro, un poquito superior, ya con 60 vatios, pues yo creo que esos 10 vatios se echan de menos, ¿no? Da la sensación de que se queda a medio camino. Anda bien de agudos, de medios, pero no sé, yo veo que se le podía pedir más graves y además como no tiene ecualizador, pues poco podemos hacer, salvo ecualizar un poquito más los graves desde el móvil. ¿Qué nivel de precios hablamos? Pues con envíos desde España en Geekbuying está su precio tarifa en torno a 65-66 euros y con cupón de descuento pues imagino que se pueda conseguir en torno a 50-55, trataremos de conseguir cupón. Ya sabéis, dejamos ahí en descripción un enlace de compra y si hay cupón, pues también lo dejamos ahí en la descripción del vídeo. No sé, tal vez sería interesante grabar otro vídeo y hacer una comparación del sonido de este Tronsmart Force SE y compararlo pues con el Tronsmart Force Pro, que tiene 60 vatios, con el Tronsmart Mega Pro, que tiene también 60 vatios, incluso con el Tronsmart T6 Max, que también tiene 60 vatios. Son 10 vatios más, pero joder, es que las sensaciones que se notan demasiado. Así que bueno, esas son nuestras impresiones. Ya sabéis, podéis hacernos cualquier comentario y dejar cualquier duda y cualquier pregunta en comentarios aquí debajo del vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal.